¿Cómo evolucionan las empresas? ¿Cómo crees que tu empresa tendría que evolucionar, en este caso, para tener éxito? En este vídeo te vamos a enseñar el primer patrón de evolución de las empresas en el caso de empresas que tienen éxito. ¿Estás preparado? ¡Empecemos! El primer patrón de desarrollo de la empresa es el desarrollo profesional, pero este patrón es el menos visto. ¿Y sabes por qué? Porque este es el patrón que se da a las empresas que ya adquieren un tamaño y que teniendo ese tamaño y esa estructura, poco a poco se van generando esos departamentos, los cuales responden de una manera particular y profesionalizada. Te pongo un ejemplo. En el departamento de marketing, un patrón profesional sería en el que tú tienes un presupuesto. De ese presupuesto, tú tienes una serie de campañas a hacer y esas campañas las haces basado en una información que tienes del mercado. Si nos fuéramos a las áreas funcionales, que aquí tienes todas estas, tendría desarrollado obviamente el área de marketing, pero el área también que es referente al estudio del entorno. Entonces, claro, de esa manera tú ya tienes el criterio para poder utilizar ese presupuesto. Como es una empresa que ya tiene gente, tendrás indicadores de dónde aplica ese presupuesto. Por ejemplo, si estás haciendo campañas en internet, pues podrás ver a través de la agencia de publicidad que te está haciendo esas campañas, pues esos valores. Y podrás saber luego, en reuniones que tienes, a lo mejor trimestrales, de ver los proyectos o las campañas como han ido, justificar ante tu jefe o ante el director general o ante una junta de accionistas, ese director general, a partir de tu justificación, cómo ese presupuesto de marketing se ha implementado. En el caso de operaciones ocurre algo parecido. Hay un presupuesto, hay unas operaciones que hay que hacer, que todo eso viene en función de la estrategia. Por eso, en las áreas funcionales tienes dirección estratégica y toma de decisiones. Ahora entiendes, ¿no?, por qué esas áreas probablemente no te aplican a ti. Porque si estás viendo este vídeo, no trabajas en una multinacional, pero quieres saber cómo es un desarrollo profesional. Pues claro, eso se lleva con la madurez. Se lleva con la madurez porque en tu empresa hay 6 etapas de desarrollo y puede que estés en alguna de estas. Idea, travesía del desierto, crecimiento irregular, crecimiento regular, crecimiento óptimo y expansión o traspaso. Entonces, claro, tú estás en la idea, travesía del desierto o crecimiento irregular. No te toca todo lo que dice este vídeo, pero bueno, así tienes una idea de hacia dónde vas a evolucionar, cómo evolucionaría tu empresa en caso que llegaras a esa meta de éxito. Volviendo al tema de las operaciones, según la estrategia que se ha planteado la compañía en función del mercado, hacia dónde quiero ir. Y eso muchas veces depende a lo mejor de movimientos de la industria o depende a lo mejor de cambios de directores generales que quieren dar una estrategia distinta para vender más. Date cuenta que en empresas ya que funcionan, el hecho que crezcan con respecto a otras, al mismo mercado, el hecho de que una empresa de telefonía destaque sobre otra, ¿de qué depende? A lo mejor que tiene mucha promoción, a lo mejor que arriesgan de una temporada más en servicios, que no dan la competencia o en precios, o a lo mejor que van creciendo poco a poco, endeudándose pero creciendo, adquiriendo otras compañías. A lo mejor la otra, que no se ha endeudado, termina por absorber la endeudada, porque esa no ha conseguido salir adelante. Pero son movimientos grandes, pero el funcionamiento interno, ese desarrollo interno, ya son mucho más profesionalizados, estructurados y de alguna manera acotado el riesgo que tiene. Que por cierto, también hacen análisis de riesgos. Luego operaciones, ejecutarán las mejoras en base de una estrategia, a lo mejor ejecutarán nuevos productos o servicios en base de una estrategia o movimiento de mercado, ¿vale? ¿O acaso tú crees que Apple cambia mucho su estrategia y cambian mucho sus productos? De vez en cuando sacan algún producto, pero tienen sus líneas y siguen trabajando de una manera determinada, porque esas empresas ya tienen su misión, visión y valores, porque tienen tiempo en el cual han entendido los valores de la empresa y tienen ya estructurada su misión y su visión a distintos años, que ya es más en términos de tasas de cuotas de mercado que toca adquirir, etcétera, etcétera. Ya por último, el tema de los recursos humanos. Claro, las personas que están ahí no son las personas que van a estar en tu empresa. Son personas que trabajan a un nivel corporativo y que trabajan con unas estructuras, con un reporting, con unas políticas, cuando en una startup o una empresa
en crecimiento regular o una empresa familiar como puede ser la tuya, probablemente puede que estés trabajando en Telefónica o en Movistar o en Repsol o en una multinacional o en Apple y estés viendo este vídeo y te interese, pero no creo que sea el caso, porque este canal lo consumen personas que quieren mover sus negocios adelante, que quieren gestionar fácil. Cuando las empresas grandes la gestión está mucho más enlatada y no hay dudas de cómo gestionar, sino hay duda de cómo aplicar los fondos dentro de los proyectos de mejora que se me han asignado o que yo puedo hacer dentro de mi empresa. ¿Comprendes? Luego, conclusiones. El desarrollo profesional, no te pongas en la cabeza que yo tengo que tener un desarrollo profesionalizado. Tú tienes que desarrollar tu compañía en función del momento en el que estés. Y así a grandes rasgos. En la etapa de la idea, tú tienes que poner la idea a funcionar y testarla con el mínimo dinero posible. ¿Vale? Te estrellas rápido o aciertas rápido. Pero no te tires para testarlo un mes cuando puedes hacerlo en 2 días. O no te tires 2 años de desarrollo cuando lo podrías hacer en un mes, con un prototipo muy básico, lo que estés haciendo, ¿vale? También depende de la industria. Si vas a abrir un restaurante no es lo mismo que si vas a hacer a lo mejor un servicio de gestión de alquileres turístico, por ejemplo, que eso es algo que se sabe que funciona y depende de cómo lo hagas, te va a funcionar de una manera u otra, ¿no? Algunas cosas requieren testeo, otras cosas no. Pero también testeo por ti mismo, para ver si tú estás a gusto con ese tipo de empresa, ¿vale? En la travesía del desierto, como su nombre indica, tienes 3 estrategias, que es la analítica, donde miras cada gasto, cada ingreso e intentas sobrevivir. La de supervivencia, que es voy a vender como pueda. Y la relajada, si estás poniendo una franquicia. Cuando pasas la travesía del desierto te encontrarás en crecimiento regular, donde tienes la gestión y la administración y un poco el caos de todo. Aquí tu misión va a ser intentar organizarte. Aquí es donde puede entrar Raíles. Fíjate, ahí tienes un enlace a la descripción de nuestro servicio para ayudarte a encarrilar la empresa. Y cuando lo tienes un pelín organizado, ¿vale? Ese crecimiento regular, pasas a crecimiento regular, donde ya empiezas a cambiar la estructura para crecer a otro nivel, que es el crecimiento óptimo, ¿vale? Y ya el crecimiento óptimo es cuando la empresa crece de una manera muy, muy rápida y se genera ese stick de hockey y finalmente pues ya va a expansión traspaso, que es donde está ese desarrollo profesionalizado. Luego, ¿qué es lo que te toca? Depende de dónde estés. Si te ha gustado este vídeo, por favor danos un like y suscríbete a la campanita para recibir notificaciones de más vídeos como estos. Muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente vídeo.